Bienvenidos nuevamente a este webinar de funciones condicionales en Excel. Vamos a iniciar con la función contar.si, una función que te permite contar los elementos de un rango que cumplen con los criterios definidos. Veamos el siguiente ejercicio. Acá tengo un rango de edades y un rango de género, hombre o mujer. Necesito encontrar la cantidad de hombres que hay en ese rango de datos y encontrar la cantidad de mujeres que hay. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la manera siguiente. Voy a utilizar prácticamente este menú. Puedo también utilizar la función f de x o esa herramienta. En la sección de más funciones tenemos las funciones estadísticas y tenemos la función contar.si. ¿Cómo es el criterio? El criterio es primero el rango y luego la definición de lo que nosotros queremos buscar o encontrar. En este caso el rango va a ser la columna de el género masculino o femenino, que es el que hemos colocado acá, y el criterio pues va a ser hombre. Vamos a presionar un enter, ¿verdad? Solamente que acá tenemos un error, lo vamos a hacer acá. Volvámoslo a ejecutar. Viene siendo contar.si. Decíamos que acá tenemos el rango y el criterio va a ser hombre. Podría haber elegido cualquier, al hacer un clic, cualquiera de estas opciones que tengo. Siempre pues que sea hombre. Hacemos un clic y el resultado es 7. De igual manera lo vamos a hacer con el género femenino, utilizando la función contar.si ubicada en más funciones estadísticas de Excel. El rango siempre va a ser la columna del género y el criterio en esta oportunidad va a ser mujer. Entonces hemos definido que en ese rango de datos hay 7 hombres y hay 5 mujeres. Pasemos al ejercicio del lado derecho. En esta tabla, si analizamos la tabla, tenemos pues como que si fuera un hospital. Tenemos el género, tenemos el rendimiento de cada uno de ellos y vamos a utilizar por supuesto la función contar.si. Quiero saber cuántos hombres hay, cuántos hombres tienen un rendimiento mayor al 60% y cuántas mujeres son auxiliar médico. Veamos acá. ¿Cuántos son los hombres que podemos sacar de esta tabla? ¿Cuál será la cantidad? Siempre de la misma manera en estadísticas, contar.si. El rango va a ser toda la columna de género. Y el criterio va a ser H, que en este caso es hombre. Me está indicando que de toda esta base tenemos 8 hombres. Ahora queremos saber cuántos hombres tienen quiénes son o cuántas hay, cuántas personas hay, estas sean hombres o sean mujeres, con un rendimiento mayor al 60%. ¿Cómo hacemos eso? Siempre en las más funciones estadísticas tenemos contar.si. Vamos a seleccionar el rango que vamos a evaluar, independientemente sean hombres o mujeres, y el criterio va a ser mayor al 60%. ¿Cuántas personas habrán con ese rendimiento, hombres y mujeres? Tenemos 7. Ahora quiero saber cuántas son auxiliares médicos. ¿Cuántas personas de esta base son auxiliares médicos, independientemente sea género masculino o femenino? En más funciones, siempre en estadística, contar.si, vamos a elegir el rango que vamos a seleccionarlo y vamos a colocar el criterio, que en este caso viene siendo auxiliar médico. La cantidad de personas que ejecutan esa labor en esa base de datos es 4. Ok, espero que esta función es muy atractiva y funciona para conocer cuántos elementos tenemos en un rango que cumplen criterios definidos pero con una incógnita. Si tenemos dos incógnitas,
tenemos la función contar puntos y conjunto. Tiene la misma definición, únicamente lo que varía es que acá podemos elegir dos variables a evaluar. Acompáñanos. Acá tenemos la cantidad de mujeres que son recepcionistas y es la que vamos a sacar en este preciso instante. Siempre en más funciones, ubícate que estamos en la ficha fórmulas, estadísticas, tenemos la función contar puntos y conjunto. Y te voy a explicar cada uno de estos parámetros. El rango de criterios 1 es el primer rango que vamos a evaluar. En este caso me está solicitando cuántas mujeres son recepcionistas. Voy a seleccionar la columna de género, ¿verdad? Hemos seleccionado la columna. El primer criterio de esa columna es cuántas mujeres hay. Y el segundo criterio va a ser, ¿verdad? El siguiente criterio es dónde se encuentran los puestos de trabajo. Por supuesto que sí, vamos a seleccionar acá toda la columna de los puestos y me dice que sea recepcionista. Voy a seleccionar uno de ellos acá. Fíjate que a medida vamos avanzando en la función se van a ir agregando más campos. Yo ya no voy a utilizar más, pero la cantidad de rangos y de criterios que se nos va a habilitar acá es de 127. O sea que hasta 127 variables podemos manejar. Voy a presionar Enter y la respuesta me está indicando de que hay dos mujeres que desempeñan el cargo de recepcionistas. Lo vamos a hacer acá con conocer cuántos hombres tienen un rendimiento mayor al 60%, utilizando la misma función de contar puntos y conjunto. De la misma manera, vamos a seleccionar toda la columna. Vamos a elegir en este caso el género masculino. Como criterio 2 vamos a elegir el rendimiento, que es nuestro siguiente rango a evaluar, y el criterio aquellos que sean mayores al 60%. Acá tienes la estructura, la nomenclatura de toda la función. Pues bien, vamos a aceptarlo. Y me está indicando que hay 9 caballeros que tienen el rendimiento mayor al 60%. Ahora quiero conocer a las mujeres, ese rendimiento que sea menor al 50%. Y de igual manera tenemos en las funciones estadísticas contar puntos y conjunto. Vamos a elegir la columna del género. Vamos a determinar en este caso el criterio que es mujer, el rango de criterios 2, que viene lo va a establecer siempre la columna del rendimiento, porque necesito encontrar aquellas mujeres que tengan un rendimiento menor al 50%, ¿verdad? Menor al 50%. Entonces vamos a escribir menor al 50%. Ya tenemos estructurada la función y nos está indicando que hay 13 mujeres que están rindiendo menos del 50%. Ahora, como último ejercicio de contar puntos y, vamos a definir cuántos hombres ejercen la profesión de médico. Bien, hagámoslo en más funciones, siempre estadísticas, contar puntos y. En este caso vamos a elegir el género. Vamos a elegir como criterio 1 el hombre. Como rango de criterios 2 vamos a tomar la columna de las profesiones, de los puestos de trabajo. Acá están. Y por supuesto el criterio que estamos buscando es cuántos son médicos. Ok, hacemos un clic aquí y me salen que la cantidad de hombres dentro de esta empresa son dos que ejercen la profesión de médico. Tenemos además de funciones condicionales estadísticas,
vamos a ver en esta oportunidad la función sumar.si, donde puedo ejercer o puedo encontrar el total de una condición basada en varias columnas o en dos columnas. Mira cómo lo hacemos. Al analizar esta base de datos, podemos ver que hay diferentes estilos, tipos de bicicleta, el precio de cada una de ellas y el tamaño. Y el tipo a la cual se acopla o una descripción, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos que hay de campo traviesa, sendero, turismo. ¿Cómo hacemos para poder encontrar? Necesito sumar todas aquellas bicicletas que tengan un estilo de carretera. Quiero sacar el total, quiero obtener el total de aquellas que tengan ese estilo de carretera. Lo vamos a hacer, pero ahora damos un giro, vamos a la carpeta de fórmulas matemáticas y trigonométricas y vamos a encontrar la función sumar.si. Me da el rango, el criterio y el rango suma. Cuando nos habla de rango y criterio, está haciendo más énfasis a columnas no precisamente de texto, también pueden ser columnas numéricas, pero casi siempre viene haciendo una referencia, rango y criterio, a columnas que van enfocadas a texto. Y el rango suma, lógicamente no podemos sumar letras o texto, tiene que ser como referencia una columna que tenga numeración. El rango va a ser todo el estilo de las bicicletas, el criterio va a ser carretera y la suma va a ser toda la columna de los precios de cada una de ellas. Si yo sumo todas las que pertenecen a carretera, el total es de 2.496. Continuamos acá. Quiero encontrar todas aquellas, la suma de todas aquellas que pertenecen a la descripción de sendero. De la misma manera vamos a sumar.si. El rango viene siendo esta columna de descripción, ¿verdad? El criterio viene siendo sendero, puedo elegir cualquiera de ellas, y la suma es prácticamente los valores numéricos que hacen referencia al precio. La suma total de todas aquellas que tienen como descripción sendero viene siendo como de 10.000 o es el total 10.995. Si quiero sumar todas aquellas que tengan 17 pulgadas, ¿cómo hacemos eso? De igual forma, utilizando la función sumar.si. Por ejemplo, voy a seleccionar este rango, porque ahí tenemos el tamaño, pero el criterio va a ser de 17 y la suma de los precios de la columna precios para ver el total global de aquellas que tienen esa característica de 17 pulgadas de tamaño. El resultado es 3.498. Bien, una función bastante similar porque tiene el mismo diseño, tiene los mismos campos, es el promedio.si. Si pudimos realizar la suma, el promedio también no nos va a dificultar. Lo vamos a encontrar. Necesito el promedio sí de turismo. ¿Cuál será el promedio de ellos? Bien, vamos a buscarlo, pero nuevamente regresamos a más funciones estadísticas y vamos a navegar hasta la letra P de promedio.si, en donde el problema me está diciendo de que necesito saber el promedio de las de turismo. Vamos a seleccionar la columna descripción porque ahí se encuentra detallado el turismo. El criterio va a ser turismo y el rango promedio va a ser el rango de el precio. Vamos a ver, el promedio de los precios de turismo es 624. Y así lo vamos a hacer con el promedio de las 21 pulgadas, siempre utilizando más funciones estadísticas. Acá tenemos la función
promedio sí. El rango van a ser donde tengo alojado, en esta columna donde están alojadas las pulgadas. El criterio va a ser de 21 y el promedio por lo que cuesta o el precio de una bicicleta con estas características es de 1599. Vamos a hacer el último ejercicio de la suspensión completa. Al analizar la tabla de datos tenemos acá los estilos y vamos a sacar el precio promedio de aquellas bicicletas que tienen esa característica o descripción. Tenemos acá el promedio.si. Vamos a seleccionar esta columna. Ese es el rango. El criterio es suspensión completa y el rango promedio, el promedio del costo, del precio de una de estas bicicletas de suspensión completa es, vamos a decirlo, de 2199. Vamos a trabajar en este instante con las funciones max.siconjunto y min.siconjunto. Te quiero aclarar algo. Si tú tienes instalado Office 2019, Office 2016, versión 365, estas funciones tú las vas a encontrar en más funciones estadísticas. Pero si tú tienes una versión estándar del Office 2019, sí las vas a encontrar. Así que vamos a desarrollarlas. Bien. Acá necesito saber. Tú sabes, antes de comenzar, que la función max y la función min devuelven el valor más alto o el valor más bajo de un conjunto de datos. Quiero encontrar en este instante, utilizando dos variables, dos incógnitas, y mira cómo se diseña la función. Por ejemplo, quiero saber cuál es el sueldo más alto del municipio de Soyapango. Se hace de esta forma. En más funciones tengo las estadísticas y vamos a utilizar la función maxiconjunto. Mi rango va a ser, para el sueldo más alto, selecciono la columna sueldo, toda la columna sin dejar a ninguno por fuera. Mi rango de criterios 1 va a ser la columna que vamos a evaluar. En este caso, la columna de la par, la columna B, que son las zonas. Y el criterio que va a ser en base a ese rango va a ser Soyapango. Entonces hemos determinado una función que nos va a permitir saber cuál es el sueldo más alto, en esa provincia, en esa localidad. Y el sueldo más alto en ese municipio es de 800. Ahora vamos a trabajar con la función min, que es de la misma manera. En estadística vamos a buscar min.siconjunto. Acá la tenemos. El diseño, la nomenclatura de la fórmula es igual. El rango min es el sueldo, porque necesito evaluar el sueldo más bajo que hay en el departamento de San Miguel. El criterio 1 es toda la columna, todos los valores, en este caso de texto, de zonas, y el criterio será San Miguel. Y el sueldo más bajo en esa localidad es de 250. Ahora el caso contrario, utilizando la función max. En estadísticas vamos a encontrar la función max.siconjunto para encontrar el siguiente problema, el sueldo más alto. Siempre selecciono la columna sueldo, el criterio o el rango de todo el criterio es la zona y sería San Miguel como el criterio 1 que vamos a encontrar. Y el sueldo más alto es de 450. Ahora vamos a cambiar en este ejercicio las funciones de suma, promedio, puntos y conjunto. Al ver la base de datos aparece marca
de un vehículo, los modelos, el tipo de combustible que utiliza, el rendimiento del motor, la cantidad de puertas, el precio. Veamos estos 6 ejercicios que vamos a encontrar. La condición es, necesito encontrar la suma, el total, de todos aquellos vehículos de 4 puertas que son conducidos o que utilizan la gasolina como combustible. Bien, para ello tenemos las funciones matemáticas trigonométricas. Acá tenemos sumar puntos y conjunto en esta galería. El rango suma va a ser el precio de los vehículos. El criterio 1 lo vamos a tomar como el combustible. El rango de criterios 1, el criterio 1 en este caso va a ser gasolina, pero vamos a elegir un criterio 2 que viene dado por las puertas. ¿Cuántas puertas son? La que vamos a evaluar acá nos dice 4 puertas. Vamos a hacer un clic a cualquiera de ellos y la suma de todos aquellos vehículos que utilizan combustible gasolina de 4 puertas es de 23.500, la suma de todos ellos. Ahora, vehículos de 4 puertas que utilizan el gas propano como medio de conducción y el precio total o la cantidad total de ellos. Matemáticas trigonométricas es la categoría donde se encuentra alojada la función sumar puntos y conjunto. El rango suma es el precio, el rango de criterios 1 es siempre la columna de los combustibles. Aquí veamos, aquí se nos fue, vamos a volverlo a hacer. Seleccionamos acá el precio, el rango de criterios, combustible, toda la columna. En este caso viene dado por el propano, el gas propano. Voy a elegir este de acá. El rango de criterios son la cantidad de puertas. Criterio de ese rango de puertas es 4. La respuesta es 0. ¿Por qué razón? Porque no tenemos ningún vehículo de gas propano de 4 puertas. Vean acá. Mira, acá lo estamos detectando. No lo hay. Por eso la respuesta es 0. Veamos esta condición. Necesito encontrar la suma total de aquellos carros de 4 puertas, pero que tienen como combustible el diésel. Matemáticas trigonométricas nuevamente. Vamos a hacer uso de la función sumar si conjunto. Rango suma toda la columna de precios. Rango de criterios 1, el combustible, pero el criterio va a ser diésel. Rango de criterios 2, la columna de las puertas. ¿Cuántas puertas son? 4 puertas. 3.800, eso es el resultado. Sigamos trabajando. Promedio de carros de 3 puertas que utilizan gasolina. Hoy nos está solicitando promedio, y el promedio son más funciones, son funciones estadísticas. Acá tenemos en la letra P, alfabéticamente están ordenadas promedios y punto conjunto. De la misma forma es la estructura de la función, la misma nomenclatura. Estoy eligiendo los rangos acá. El rango de criterios 1 es toda la columna de combustibles. El criterio será gasolina. Rango de criterios 2, las puertas, pero el criterio de esa columna es 3. Y el promedio es no funciona. ¿Por qué razón? Porque no hemos encontrado ningún valor concerniente a ellos. Veamos el siguiente. Siempre en más funciones, estadísticas y estadísticas, función promedios y conjunto. Me está solicitando el promedio de aquellos carros de 3 puertas cuyo combustible es el diésel. El promedio es la elección de este rango. El rango de criterios va a ser siempre la columna del combustible.
el criterio será diésel para esa columna, el rango de criterios 2 es la columna E de la cantidad de puertas y el total de puertas es 3 y el promedio es 3500. Por último, el promedio de los carros de 4 puertas conducidos con gasolina o por gasolina. Siempre en estas funciones estadísticas vamos a encontrar promedios y conjunto. De la misma manera tenemos la selección de precio, la columna combustible, el rango de criterios 1 es gasolina, elijamos otras columnas o rango de criterios 2 son la columna puertas, pero el criterio de elección es el 4 y el promedio es 4700. Nuestro último ejercicio acá. Vamos a encontrar lo que ha realizado, lo que ha vendido una de estas personas. Por ejemplo, tenemos a Sebastián, la suma, tenemos el promedio de estas personas que son vendedores, la suma y el promedio. Vamos a comenzar con la suma. Estamos recapitulando con este ejercicio lo que hemos venido aprendiendo. Sumar puntos y conjunto. El enunciado nos dice las ventas de 2018. ¿Cuál fue el promedio que hizo Sebastián? Promedio sería. Ok, entonces vamos a tomar la otra función. Sería promedio puntos y conjunto. El primer paso del rango promedio es que necesito saber cuánto hizo o logró de meta esa persona. ¿Ok? Tenemos acá la elección de la columna de las ventas logradas. Como rango criterio vamos a seleccionar a los vendedores, toda la serie de vendedores acá, pero el criterio tiene que ser Sebastián. ¿A dónde está? Acá lo tenemos. Y el rango nos está diciendo durante el año 2018. Elijamos el otro rango, 2018. Y el criterio lo voy a escribir 2018 para hacerlo más rápido. Acá tengo el promedio de ventas conseguido por Sebastián. Ahora la suma de esas ventas. Solo que hacemos el cambio a las matemáticas trigonométricas, sumar puntos y conjunto. El rango de suma viene otorgado por la columna meta, hasta acá. El criterio va a ser siempre la columna donde están todos los vendedores, Camila, Andrés, Julio, Sofía, pero es Sebastián durante el año 2018. Aquí estoy eligiendo el año, la columna de los años, y vamos acá a escribir 2018. Y la suma de todas las ventas logradas por él asumen o son 10.467. Por último, el promedio de Andrés. Vamos a encontrar el promedio tanto de Andrés como el de Julio. Y es la misma forma. ¿Te has fijado? Es fácil el uso de esta función cuando tenemos varios parámetros a evaluar. El rango es la columna de las metas logradas, el rango criterio, la columna que corresponde a los vendedores, solo que el criterio de ella es Andrés, acabo de hacer un clic, y un rango de criterios 2, los años, y el año que vamos a evaluar, en este caso es 2019. Lo escribimos y el promedio de ventas generadas por Andrés durante 2019 es de 1944. Ahora lo vamos a hacer con Julio.
siempre de la misma forma, en el promedio puntos y conjunto. Seleccionamos como rango promedio porque no podemos sacar el promedio de un texto, sino aquella columna que tenga un conjunto de números. Pueden ser fechas, porcentajes, en este caso es contabilidad o dinero. Rango de criterios 1. Acá estamos eligiendo la columna de todos los vendedores. Nuestro criterio es julio. El rango de criterios acá viene siendo la columna de los años, pero el criterio para toda esa columna estoy eligiendo 2019 y equivale a 2003.75. Bien, espero que todas estas herramientas a través de este taller o webinar te hayan funcionado y te hayan, sobre todo, que te sirvan, que son de mucha utilidad. Acuérdate en darnos un like, en suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones cada vez que subamos un video. Hasta luego. Saludos.